Regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los 80s. Hoy les presento Conan, el Bárbaro. Antes que el Conan de Jason Momoa del 2011, fuera. Antes que Conan el Aventurero, la serie de 1997. Antes que Conan el Aventurero de los dibujos animados de 1992. Antes que El Guerrero Rojo de 1985. Antes que Conan el Destructor de 1984. Estuvo el todopoderoso, épico y jamás igualado Conan el Bárbaro de 1982. Welcome to this year's Mr. Olympia Championship. There has never been a competition like this before. Pero antes estuvo Pumping Iron de 1977. Y empecemos con el origen. El escritor Robert E. Howard publicó su historia The Shadow Kingdom, que junto a otras historias pequeñas de otros autores, que conformó la revista Pulp Weird Tales, edición de agosto de 1929, aquí apareció Khal de Atlantis, un guerrero proveniente de una Atlántida en sus orígenes, miles de años antes de ser esa supercivilización legendaria. Khal sería el molde para su siguiente personaje, Conan el Cimmeriano, que apareció por primera vez en su relato corto La Gente de la Oscuridad para la otra revista Pulp, Strange Tales of Mystery and Terror, en junio de 1932. Esta publicación era la competencia de Weird Tales, pero oficialmente Conan apareció como protagonista en El Fénix en la Espada, en la revista Weird Tales, publicada en diciembre de 1932, alcanzando una popularidad inmediata. Tras la publicación y el éxito de La Torre del Elefante en 1933, impulsó a Howard a escribir muchas más historias de Conan para Weird Tales. Es aquí donde se consolidó su universo, pero todavía no tenía esa imagen salvaje, primitiva e imponente que todos conocimos. Más bien parecía un héroe de la mitología griega o romana. Eran los cánones de la época. En los 60 se hicieron unas reediciones de las novelas de Conan, y en sus portadas aparecen majestuosamente el arte del genio de lo fantástico, Frank Frazetta, ilustrando a un primitivo y salvaje Conan, vestido únicamente con taparrabo y su espada, mostrando su poderoso y musculoso cuerpo, impactando a todos, relanzando al personaje a un público sediento de saber más de ese ya casi olvidado personaje de los años 30. En el año de 1970 fue introducido al mundo del cómic como Conan el Bárbaro, escrito por Roy Thomas, ilustrado por Barry Smith y publicado por Marvel Comics. Aquí se mostraba la imagen dado por Frazetta. En 1974 se publica La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, publicación en blanco y negro donde en sus portadas aparecen las ilustraciones de otro grande del arte fantástico, el peruano Boris Vallejo. Dejo un enlace del video que le hice. Aquí teníamos a un Conan más espigado, corpulento, musculoso. Era el Conan definitivo.
Sus dibujos interiores fueron hechos por John Buscema. Es justo aquí donde el personaje alcanza gran popularidad para un nuevo público y se ve más cómodo en ese mundo situado en la era Hiboria, una época legendaria después del hundimiento de la Atlántida, donde las historias se confunden con los mitos y leyendas del origen de las civilizaciones, que todavía quedan rezagos de la prehistoria. Algunas productoras vieron el gran potencial cinematográfico que tenía el personaje, pero por disputas legales por derechos que tenía el personaje, se congelaron las negociaciones. Tras el éxito taquillero de La Guerra de las Galaxias de 1977, las productoras cinematográficas estaban dispuestas a hacer lo que sea por tener nuevas historias épicas y fantásticas. Finalmente, el productor Edward R. Pressman adquirió los derechos del personaje para su futura película, gracias al consejo de Edward Summer, un guionista y escritor de cómic, que junto con Roy Thomas, el guionista original de los cómics de Conan, que ambos ya habían escrito su primer guión en 1978. El controvertido director John Milius, fanático de las historias antiguas, se ofreció a dirigirla, pero él quería hacerlo a su manera, y rápidamente Pressman lo sacó del proyecto y contrató a Oliver Stone para que le escribiera una nueva historia, pues la Paramount Pictures quería que el guión sea escrito por un reconocido guionista y no por simples escritores de cómics. Pero lo que presentó Oliver Stone fue algo alucinante, inviable para su producción, pues mostraba un mundo posapocalíptico, postnuclear, donde viven extrañas criaturas, mutantes y toda una fauna de seres, y un Conan comandando ejércitos para una batalla final. Todos los que leyeron el guión quedaron en shock, y su presupuesto era más de $40 millones, como mínimo. Ese presupuesto era inviable, aunque algo de esa historia lo vi en Thondar el Bárbaro. Thondar el Bárbaro. En 1994 llegó del espacio exterior a nuestro universo un cometa que cruzó violentamente entre la Tierra y la Luna, produciendo una destrucción cósmica. El pobre Pressman estaba desolado, y encima al director que quería para el film, el británico Ridley Scott, estaba terminando Alien, el octavo pasajero, y no estaba disponible después, porque tenía un proyecto personal futuro. Y de remate, el icónico Frank Frazetta, al que quería contratar como supervisor y consultor artístico de la producción para su ambientación de su mundo, se negó porque no estaban dispuestos a pagar sus honorarios. Es aquí donde aparece Ron Cobb, que sería el que haría el trabajo de Frazetta, pero también él era amigo de John Milius, y al enterarse por medio de él de la situación de la preproducción, nuevamente se presentó con Pressman, y esta vez, como no tenía de otra, lo aceptó como director y sus condiciones. Pressman se contactó con el productor Dino De Laurentiis para poder producirla, y con De Laurentiis en la producción se le abrieron las puertas para todo el proyecto. Pero también por esa negociación con De Laurentiis perdió el control total de la producción. De Laurentiis puso como su encargada a su hija, Rafaela De Laurentiis. Ya estaba armado el equipo de producción, ahora faltaba el elenco de actores. Personajes. Conan el Bárbaro es un hombre marcado por la tragedia, desde la destrucción de su aldea por parte de las hordas de un joven Tulsadun. Su niñez lo pasa en esclavitud, hasta que en su juventud se hace fuerte y es usado como gladiador y luego dejado en libertad. Es allí que busca su venganza contra Tulsadun, convirtiéndose en un sacudemundos. El papel fue pensado en Arnold Schwarzenegger desde que Pressman vio Pumping Iron,
un documental del mundo de los fisicoculturistas, preparándose para el Mr. Olympia. Pero Dino De Laurentiis quería a alguien más conocido y que supiera hablar, aunque sea decentemente, el inglés, como Sylvester Stallone. Su director, John Milius, defendió también la elección de Arnold, pues su imagen hablaba por sí mismo. Subotai, ladrón que encuentra a Conan en su camino de venganza y se hacen socios y amigos para robar tesoros de los templos de Tulsa-Doom. Subotai es un experto en el arco y la flecha. Jerry López fue un campeón de tabla hawaiana que había participado en la última película de Milius, llamado El Gran Miércoles, pero no tenía experiencia como actor y en postproducción tuvo que ser doblado su voz, pues no sonaba muy oriental. Valeria era una experimentada y solitaria ladrona y también toda una valquiria que se une a Conan y Subotai cuando intentaban ingresar a uno de los templos de Tulsa-Doom, del culto de las serpientes. Luego se convierte en pareja de Conan. Sandal Bergman no tenía experiencia como actriz, pero sí era una excelente bailarina de Broadway y sabía moverse muy bien frente a las cámaras. El hechicero Akiro es un viejo ermitaño que ayuda a Conan y sus amigos. Mako Iwamatsu es un experimentado actor que fue justamente el que narra espectacularmente el inicio y el final de la película. Rey Osric es un rey crepuscular que recluta a Conan y sus amigos para que rescaten a su hija, la princesa Yasmina, del culto de las serpientes de Tulsa-Doom. Sale muy poco en la película, pero realmente se le ve gigantesco e imponente con su actuación, el majestuoso Max von Sydow. Me, the king. What daring! What outrageousness! What insolence! What arrogance! Princesa Yasmina, joven princesa seducida por el culto de la serpiente, interpretada por la actriz francesa Valeria Quenenstein. Tulsa-Doom, señor de la guerra, que junto con sus hordas saqueaban pueblos y aldeas, y luego se convirtió en un líder religioso del culto de las serpientes, y también es un poderoso hechicero que puede convertirse en una enorme serpiente constrictora. El experimentado James Earl Jones refuerza la película, dándole solemnidad y elocuencia ante la poca experiencia actoral de sus protagonistas. Steel isn't strong, boy. Flesh is stronger. There, on the rocks. Don't give me my child. What is steel compared to the hand? Rexor, segundo sumo sacerdote del culto de las serpientes y también guerrero y guardaespaldas de Tulsa-Doom, interpretado por el gigantesco jugador de fútbol americano Ben Davidson. Thorgrim, poderoso guerrero y guardaespaldas de Tulsa-Doom, se caracterizó por el uso de su arma, un gigantesco martillo de guerra, que puso en aprietos a Conan, interpretado por el fisicoculturista, especialista, ganador del hombre más fuerte de Dinamarca y luego actor, Sven Ole Thorsen, que también era amigo de Arnold. Wolf Witch, hechicera que le ofrece cobijo a Conan y le profetiza su destino, pero para orientarlo, Conan se tiene que sacrificarse. Interpretada por Cassandra Gaba, una actriz norteamericana poco conocida, pero de exótica belleza. En la televisión de los 80s cortaron esa escena suya y me sorprendió verla recién en los 90 por la televisión. Padre de Conan,
que le enseña a un pequeño Conan la filosofía del acero, interpretado por el polifacético actor William Smith, que fue un ex militar en el conflicto de Corea. Fue también modelo, boxeador, artista marcial, especialista, doble del Tarzán de Lex Barker. En un comienzo quisieron darle el papel de Conan a él. Madre de Conan, que defenderá hasta el fin a su pequeño hijo, pero fue ejecutada delante de él por el propio Tulsadun, interpretada por la bellísima actriz de origen alemán Nadiuska, cuya carrera se desarrolló en España, conocida como una diva del destape. Conan niño, interpretado por Jorge Sanz, etapa de su vida donde ve la aniquilación de su pueblo y de sus padres a manos de Tulsadun y sus hordas. Historia. Conan es un niño de una aldea que vive tranquilamente con su familia y recibe las enseñanzas de su padre, hasta que aparecen hordas de jinetes que comienzan a arrasar toda su aldea. El pequeño Conan es defendido por su madre, pero es ejecutada traicioneramente delante de él por Tulsadun. Los niños sobrevivientes de la masacre son llevados como esclavos. Al pequeño Conan y a otros niños lo encadenan a una rueda para que lo hagan girar eternamente. Después de muchos años, solo queda Conan, ya hecho un hombre, hasta que llega un extraño hombre y lo compra para que sea su futuro gladiador. Y rápidamente Conan se convierte en un campeón en esas luchas mortales, donde su dueño obtiene suculentas ganancias. Y Conan como que encuentra un camino, una razón para su existencia, convirtiéndose en un diestro espadachín y guerrero. Luego su dueño como que se da cuenta que un hombre así no puede ser un simple animal de pelea. Le corta sus cadenas y le da su libertad, empezando así el inicio de una nueva vida para Conan, buscando venganza, encontrándose en su camino toda una fauna de personajes que le ayudarían a cumplirla, pero también encontrando toda clase de peligros. Curiosidades. El productor Edward R. Pressman tuvo que gastar una pequeña fortuna para tener los derechos de Conan, dado que Robert A. Howard murió joven y sin hijos. Las licencias sobre sus personajes se hallaban en poder de su heredero literario, Leon Sprague de Camp, y su agente Edward Lord. Posteriormente, Pressman vendió los derechos del personaje a Dino De Laurentiis por una cantidad no especificada. John Milius no siguió fielmente la historia de Conan. Mezcló varias historias de su autor original para hacerla una sola. Tulsadun era un villano de su primer personaje, Khal de Atlantis. Oliver Stone sabía que el director John Milius haría algunos cambios a su desmesurado guión, pero cuando vio la película se dio cuenta que no existía prácticamente nada de su guión original. Muchos piensan que Oliver Stone escribió su guión bajo efectos de sustancias alucinógenas.
Ron Cobb fue el artista conceptual todoterreno que también ayudó a que se realizara esta producción. Él prácticamente estuvo en toda buena producción de ciencia ficción y fantasía que pulularon en los cines en los 70s, 80s y décadas posteriores. Trabajó en películas como La Guerra de las Galaxias, Alien, Indiana Jones, En busca del Arca Perdida, Tron, Aliens, El Regreso y un largo etcétera. Arnold Schwarzenegger era prácticamente un desconocido para el público general, aunque había aparecido discretamente en algunas producciones. Él había sido 7 veces Mr. Olympia y tuvo que bajar varios kilos para estar más atlético y menos musculado, pues su físico hipermusculado no le permitía maniobrar la espada. Él y los demás protagonistas fueron entrenados en su manejo por el sensei Kiyoshi Yamasaki, que aparece también en la película como su maestro, con ese viejo estilo oriental de enseñanza. Esta película fue su trampolín al estrellato del roble austriaco y a partir de ese momento empezó su meteórica conquista de Hollywood. Originalmente, la película se iba a rodar en Yugoslavia, pero en mayo de 1980, poco antes del inicio oficial del rodaje, murió su dictador, Tito, y por temor a una posible guerra civil, cambiaron la locación a España, exactamente Almería y la Sierra de Madrid, que también sirvió de locación a varias películas europeas de vaqueros o spaghetti western, y muchos de sus habitantes ya habían trabajado en producciones cinematográficas. Nota curiosa es que en las grabaciones, cuando tenía que fallecer en una escena de combate, los especialistas lo hacían larga y exageradamente dramática frente a las cámaras, lo que enfurecía al director, y él les decía que fallezcan de una buena vez. Su poderosa y épica banda sonora fue realizada por el compositor griego Vasil Poledouris, pero originalmente la producción quería al prestigioso Ennio Morricone. Eso sería lo lógico, pero nuevamente John Milius acertó al encargarlo a su colaborador musical, con el que había trabajado en su última película. El afiche original de la película fue obra del legendario ilustrador de carteles cinematográficos, el italiano Renato Casaro, ya que con Frank Frazetta no se llegó a un acuerdo para que sea el director artístico de la película. La película se estrenó el 14 de mayo de 1982 y con un presupuesto de $16 millones, recaudó $130 millones. Si bien fue un éxito de taquilla, no fue el megataquillazo que esperaban sus productores. Eso también se debió a que no era una película apta para todos, como La Guerra de las Galaxias, y también las críticas negativas por su violencia y sensualidad afectaron su taquilla. El director John Milius, fanático de lo militar y de las armas y practicante de Gracie Jiu-Jitsu, fue uno de los diseñadores, junto con Rorion Gracie y Art David, del famoso Octágono de la UFC, que debutó en el primer UFC en noviembre de 1993. Existe una leyenda que se dice que la juguetera Mattel ya tenía toda una línea de juguetes basado en la película de Conan el Bárbaro, pero al enterarse que sería clasificada no apta para todos, o sea, no apta para niños, rápidamente a los personajes les sacaron sus cabezas originales, crearon su universo y poco después sacaron al mercado He-Man y los Amos del Universo. Les dejo el enlace de su video que hice de He-Man y sus secretos. Bueno, mis estimados youtuvidentes, eso sería todo lo que les podría informar de esta majestuosa película. Una verdadera obra maestra, no solo del género de espada y brujería, sino de la historia del cine,
hecha con mucha pasión y amor al personaje, venciendo toda clase de obstáculos en su realización, que aún en su estreno en los 80s fue calificada como una película brutal y subversiva, pero el tiempo y el público le dio su valor que se merecía y pertenece ahora a ese pequeño grupo de obras maestras que ya no se podrán realizar por más tecnología y producción que usaran para poder duplicarla, pues carecería de su mística y espectacularidad original. Por siempre, Conan el Bárbaro. Muchas gracias por ver el video y si les ha gustado, regálenme su valioso like, compartan el video con sus amigos y familiares, comenten ¿cuándo vieron la película y qué parte les gustó? Yo recuerdo ver su especial a comienzos de 1982, antes de su estreno, sorprendiéndome por la fenomenal apariencia de Conan. Era la primera vez que veía a Arnold Schwarzenegger y realmente se parecía al cómic de Marvel que recientemente me había comprado mi madre. Suscríbanse a mi canal y visiten su suculento contenido. Allí encontrarán toda una biblioteca de los 80s, hechas video, que desbloquearán recuerdos olvidados y activarán emociones pasadas. Y eso lo sé porque yo estuve allí. Yo viví en los 80s.